Dios les bendiga, bienvenidos a un podcast más de Involucrados. Yo soy Roxy Rogel y estoy me siento bien feliz de estar acá. Este es el episodio número 6 de El Discipulado. Esta ya es la segunda temática del discipulado, pero antes de todo esto quiero presentar también a mi compañera Sari. Sari, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Roxy, aquí otra vez, nuevamente en este podcast número 6. Si es que sean bienvenidos y pues vamos a presentar a mi hermano Melqui Cornejo, que es pastor de zona del Distrito 6 por más de 7 años, ¿verdad, hermano? Qué bendición, ¿verdad? Así es que también él es docente universitario, conductor y también estuvo de presentador en el podcast Evangelistas Diferentes. Así que los que llevan la secuencia de estos podcasts, creo que ahí lo habrán visto, ¿verdad? Estuvo buenísimo, por cierto. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, Roxy y Sari, y saber que vamos a tener una plática amena, que vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y creo que va a ser relevante para todos. Así es, sabemos que tenemos un tema muy bonito que quizás a nosotros nos causó no controversia, sino que hubieran muchas dudas, muchas preguntas. Y Sari, ¿cuál es el tema de ahora? El tema de ahora son características de un discípulo llamados por Jesús y a qué personas llama Jesús. Es como que algo curioso, ¿verdad? Que queremos saber realmente a quiénes llama Jesús. Así es. Entonces, perdón, hermano, quería decir algo. No, adelante. Ya queríamos entrar en detalle. Bueno, la primera pregunta quizás sería, ¿cómo saber si una persona es discípula de Jesús? O sea, ¿cuáles son esas características que se tiene para uno como reconocer y decir, este es un discípulo de Jesús? Quizás ahí, Sari y Roxy, lo primero que a mí me hace reflexionar es que el discipulado en sí, el tema en general, es un tema bastante amplio y no solamente Jesús tuvo discípulos, sino que en esa época las escuelas filosóficas tenían discípulos, habían otro tipo de maestros, estaban los rabinos, por ejemplo, pero hubieron características en sí, primero el discipulado, que comenzaron a marcar la diferencia, porque los discípulos más comunes en ese entonces, en el entorno de Jesús, eran los que tenían los rabinos. Entonces los rabinos eran los maestros, llegaban los discípulos, pero habían varias cosas. Primero que una mujer no podía ser digámoslo así, una alumna, una discípula, no podía. Solamente era para los varones. Cuestiones culturales. Ajá, correcto. Otra característica en el judaísmo rabínico es que eran los alumnos, digamos, los que querían aprender, los que buscaban al maestro. Entonces esos son elementos bien característicos de ese modelo, pero el modelo de Jesús es diferente porque Jesús, Él busca a aquellos que le van a seguir. Y ahí vemos qué pasa, estaban aquellos pescando y Él los llama para que le sigan, para ser los pescadores de hombres. Y Jesús en su grupo sí tenía mujeres, entonces desde ahí nosotros encontramos una característica del discipulado de Jesús que lo hacen muy diferente, ¿verdad? Que no son realmente los discípulos quienes buscan al maestro, sino que aquí es totalmente diferente. O sea, el maestro busca al discípulo. Y no solo eso, sino que para que el maestro aceptara a alguien como discípulo, no era cualquiera también, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entramos a la segunda pregunta que nosotros nos teníamos o nos cuestionábamos, era que si todas las personas que creemos en Jesús, podemos decir que somos discípulos de Jesús. Y es buena pregunta porque para nosotros, ¿qué significa ser discípulo en un entorno eclesial, verdad? Nosotros podríamos fácilmente pensar que un discípulo es aquel que se congrega, aquel que publica esos versículos con piolín brillante, así de estrellitas, y nosotros podríamos pensar, ese es un discípulo, ¿verdad? O alguien que está muy activo, pero no que tiene realmente, muchos privilegios en la iglesia. Realmente no. Quizás comencemos diciendo que Jesús, a diferencia de otros modelos de discipulado, en lugar de esperar que los discípulos fueran aptos, fueran ya personas ya encaminadas al conocimiento, porque la palabra discípulo viene de esa palabra, de la raíz de conocer. Entonces
Jesús llama personas que no necesariamente estaban capacitadas. Al contrario, ¿verdad? Un recaudador de impuestos, pescadores, personas que ni intelectualmente ni socialmente eran bien aceptadas. Entonces, ahí hay una diferencia. Jesús puede llamar, no está viendo que las personas tengan las suficientes características o que seamos expertos en la ley para llamarnos, no. Jesús llama personas comunes y corrientes. Es decir, de que en el llamado que Jesús hace, o sea, no hay perfiles específicos, por ejemplo. O sea, el Señor va a llamar que a gente con gran conocimiento, a gente... Correcto, que el Señor va a salir con una lista, ¿verdad? O gente humilde, ¿verdad? Que hay veces uno que piensa... creo que hay mucha gente que piensa de que para ser un discípulo de Jesús, decíamos nosotros, tiene que tener un don en especial. Un ejemplo, que toque la guitarra, porque ahí él va a poder ministrar y ya, es discípulo. Entonces, yo creo que aquí Dios no hace como una selección de estos sí y a estos no. Pero existe la duda, o sea, ¿a quiénes realmente llama Jesús? Correcto, y eso es precisamente lo que no se descubre a primera vista, como yo les decía, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, un discípulo, aquel hermano tiene tantos privilegios o tiene tantos años, sin duda es un discípulo, no necesariamente. No. Y ahí es donde hay que entrar las características de los discípulos, porque digamos que ya hemos hablado de que Jesús tenía un modelo de discipulado diferente, tiene características diferentes, pero ahora la persona que seguía a Jesús, ¿cuáles son las características que lo hacían ser un discípulo? Porque yo recuerdo un tema en un servicio juvenil hace ya varios meses, que planteaba una pregunta, ¿creyente o discípulo? Y uno dice, bueno, entonces si uno no es creyente o... Todo discípulo tiene que ser creyente. Sea, ¿todo creyente es un discípulo? Ajá. Entonces, no, definitivamente no. Sí. Porque el discípulo primero, en primer lugar, si podemos tratar de definir, porque son muchas características, pero tratemos de fijar, digamos, como que las más representativas. Lo primero, un discípulo tiene compromiso con su maestro. El compromiso es importante y el compromiso no necesariamente es un activismo, el compromiso es que yo estoy totalmente identificado con Jesús e identificado también con su mensaje, con su causa. Entonces, eso era lo primero. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos a los Evangelios, y somos honestos cuando leemos, nos damos cuenta que a los discípulos les costó. Sí. Les costó comprender, ¿verdad?, la figura de Jesús, les costó comprender el mesianismo de Jesús y varias cosas que los discípulos, hasta que ya el maestro no estaba, como que cayeron en onda. Que les cae el 20, dicen por ahí, ¿verdad? Frases ahí que no vamos a explicar porque ya todos conocemos. El detalle fue eso, que Jesús lo que quería que las personas o que aquellos que le seguían desarrollaran en primer lugar era compromiso con la persona de Jesús, compromiso con el mensaje. Digamos que ese es la primera característica que diferencia a alguien porque a alguien le puede gustar todo esto, a alguien le puede gustar la alabanza, a alguien puede tener su playlist llena de los voceros de Cristo, puede estar y a mí me gustan realmente, no es que no lo menciono sí, yo y o cualquier otra alabanza, y uno puede pensar, esto ya me hace un discípulo, no. O puede pasar, digamos, le toca venir a los servicios de tal día, pero se viene a todos. O los domingos pasa aquí, acampa y se va hasta la noche los domingos en los 6 servicios. Pero no, eso no necesariamente quiere decir que hay un compromiso, porque el compromiso trasciende esas 4 paredes de la iglesia, del edificio de la iglesia. El compromiso trasciende a la vida diaria, y es ahí donde ser un discípulo no es una tarea tan fácil. Fácil es tener alabanzas en el teléfono, fácil es hasta cierto punto ir y sentarse y escuchar un par de hora y media, lo que dura un servicio. Fácil es publicar cosas o versículos, pero donde viene el verdadero desafío es en el compromiso en primer lugar, porque no todos tienen compromiso. Y de llevar ese mensaje que es tan difícil, pues, o sea, para uno de ser humano, creo que para todos los cristianos, o sea, se torna bien difícil llevar ese mensaje, pues, ya a la hora de las horas, tener que aplicar el mensaje del Evangelio de Jesús no es tan fácil, y creo que todos lo hemos experimentado. Así es, yo creo que cuando comprendemos que
lo que significa el reino de Dios y establecer el reino de Dios, nos damos cuenta que efectivamente no es tan fácil y uno tiene que ser sumamente honesto, porque cuando uno trata de evaluar su vida, porque este tema nos está llevando a nosotros a un punto de reflexión en donde nosotros que estamos aquí primero y la gente que está también sintonizándonos, se tiene que hacer esa pregunta. Yo soy un discípulo, reúno las características de un discípulo, o solo soy de los que es parte del público, a la expectativa, pero nunca se involucra, nunca se compromete, sus acciones no demuestran compromiso, su manera de hablar no lo demuestra, su manera de tratar a los demás no lo demuestra. Entonces, el compromiso creo que es fundamental en primer lugar, ¿verdad? Y ahí puede también incluirse lo que es los frutos, ¿verdad?, del Espíritu. O sea, Sí. los frutos que habla su palabra, el fruto del amor, que es, o sea, es un fruto, o sea, bien difícil de aplicar porque es de negación realmente, el fruto de la compasión y todos esos frutos que son del Espíritu, pues. Y creo que el error a veces que nosotros tenemos es pensar que eso ya está nato en nosotros, o que eso ya una vez recibimos a Jesús, ya amamos a todos, ya nadie nos va a caer mal, o ya no voy a sentir rencor. No, es un proceso, pero el Señor dejó su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a eso, ¿verdad? Porque el Espíritu no suele llorar en medio de una alabanza, el Espíritu Santo no solamente es, qué sé yo, varias cosas a las que la relacionamos, sino que el Espíritu Santo también nos capacita y nos da el amor suficiente incluso para amar a aquel que no nos quiere. Sí, creo que también pasa que cuando, como nosotros somos jóvenes, claro, no es algo, hay altos y bajos, entonces muchas veces nosotros decimos, queremos seguir a Jesús, queremos ser parte de los discípulos, pero como usted dice, o sea, hay ciertas cosas que a uno le cuestan. Uno dice, va, que me empiece a evaluar, pero sé que no he perdonado todavía a cierta persona, entonces esto aquí me pone una traba. Y vamos a poner un ejemplo. Por lo menos yo conocí a una chica de mi trabajo, de que ella decía que su hermana no se mete a las cosas de Dios porque ella pues abortó a su hijo, le pasó una mala experiencia y abortó a su hijo. Entonces ella dice que no puede irse a la iglesia porque ella siente que hizo algo mal delante de los ojos de Dios. Entonces, hermano, aquí ella no puede ser una discípula, según la versión que ella dice, pero hay segundas oportunidades. Sí, correcto, y ahí viene otra vez el miedo a la palabra. ¿Cuántos no le han huido a la palabra compromiso? Todos. Hasta en Todo. el trabajo. Entonces la palabra es bastante pesada en su sentido, porque uno dice, es que ya no puedo echarme para atrás. Por eso ahí viene quizás un consejo bastante útil para todos nosotros, es saber que no luchamos con nuestras propias fuerzas, porque si ese compromiso lo desarrolláramos por nuestra propia fuerza, por nuestras propias capacidades, no podríamos, simplemente no podríamos. Entonces tenemos que estar conscientes que ser discípulos de Jesús es un compromiso, y es un compromiso verdadero, pero no estamos solos en ese compromiso. Se podría decir, hermano, de que quizás es un compromiso, pero también es como un proceso. O sea, no yo, ahora acepté a Jesús como mi Salvador y ahora yo adquiero ese compromiso. Yo creo que es más que todo un proceso, es un proceso de permanecer muchas veces, que quizás ahora que he aceptado a Jesús como mi Salvador y ahora voy a adquirir ese compromiso y esa idea de que soy discípula. No, yo creo que es más que todo un proceso, o sea, con el pasar del tiempo uno se va dando cuenta de ese llamado, pues, y de permanecer. Es una palabra de que me ha resonado bastante en mi vida, es eso, permanecer, no a las primeras abandonarlo todo, no a las primeras tirar la toalla, sino que el Señor siempre tiene cosas maravillosas que enseñarnos y quedarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que el verdadero discípulo también permanece, Sí. permanece en la cercanía del Señor, permanece en este caminar, pues en este proceso. Sí, es un proceso, yo creo que depende también de cada persona. Yo me recuerdo que
más joven, porque aquí me, Está joven. me siento en el marco de la juventud todavía. Sí, todavía está, hermano. Pero yo me recuerdo que yo escuché cuando yo recibí a Jesús a los 8 años de edad, en una actividad de niños. Y yo he escuchado muchos testimonios a lo largo en lo que llevo de vida, y la mayoría de testimonios de personas que recibían a Jesús era bien impactante, o sea, de la noche a la mañana dejaban todo. Tipo Pablo. Ajá, y es posible, porque yo conozco personas que efectivamente, es decir, hay cosas que las aborrecieron de un día para otro, y es algo que Dios puede hacer, pero debemos estar conscientes que cada uno de nosotros es diferente, y yo creo que ahí esa es la palabra clave. Hay que entender que el proceso que Dios tiene con nosotros no es el mismo. El que tiene conmigo no es el mismo que tiene con Sari, que no es el mismo que tiene con Roxy, porque además de eso somos diferentes y habrá muchas otras cosas que moldear. Y por eso es que el discipulado se vuelve un tema relevante, porque el discípulo se sometía totalmente a su maestro. El discípulo trataba en la manera de hacer lo que el maestro hacía, pero no solo por hacerlo, no solo por imitar, sino que el discípulo trata de comprender por qué su maestro hace lo que hace. Y eso es lo que hace la diferencia. Alguien puede imitar a otra persona, pero no necesariamente eso es ser discípulo, sino conocer. Si yo sigo a alguien, si yo soy discípulo de alguien, es porque yo quiero hacer lo que hace, pero no solo por hacerlo, sino porque yo comprendo las razones de por qué lo hace. Y ahí viene otra característica que podríamos mencionar, la segunda. Permanecer no es fácil. Sí. No es fácil, y creo que para ninguno. Y aunque a veces nos presentemos bien victoriosos, bien triunfalistas, aquí tengo 8 años sin fallar, habría que examinar si esos 8 años de verdad alguien no ha cometido un error, porque todos los días Y cometemos creo que si errores. alguien dice eso, desde ahí, Está mal. está mal, porque se está gloriando él. O sea, se está vanagloriando y la gloria se la lleva él. Probablemente necesite hacer una interiorización. Necesita reconciliarse. Reconcilio, hermano. Entonces ahí viene la otra característica que un discípulo muestra, es obediencia. Sí. Obediencia. Y creo que eso es la que más nos cuesta, porque nos cuesta obedecer en todos los ámbitos de la vida diaria, ¿no? Y podemos poner ejemplos bien sencillos. Pero el compromiso nos debería llevar a la obediencia. Y nosotros, por ejemplo, amamos mucho a nuestros padres, pero eso No toque eso, necesariamente. Son temas fuertes. Espero que mi mamá Y y en mi unos papá minutos todos Yo llorando. espero que mi papi y mi mami no estén viendo eso, si van a ir a la casa vamos a poner tenga cuidado con No, lo que pero vaya a decir. voy a poner mi hermano. ejemplo para que. Está bien, hermano. Pero yo, obviamente, he amado a mis padres, los amo y todo, y generalmente uno siempre tiene diferencias. Sí. Pero no es fácil obedecer. No es fácil obedecer. Desde lo más sencillo a lo más. O a veces nos gusta obedecer aquello que nos conviene obedecer. Nos gusta obedecer aquello que nos va a traer algún Me beneficio. presento. Pero ¿qué tal Yo cuando me nos toca obedecer algo que tal vez para nosotros no es tan agradable? Jesús dijo, ¿verdad?, que si queríamos seguirle debíamos tomar nuestra cruz. Y ese es el problema. Obedecer a Dios no siempre va a ser cómodo, no siempre va a estar acorde a nuestros pensamientos, A lo que queremos. no siempre va a estar acorde a nuestra voluntad, pero esa es la naturaleza de un discípulo. Un discípulo está para aprender del maestro, está para poder conocer lo que el maestro le va a transmitir en conocimiento, y nosotros tenemos el mejor maestro. Y el Señor nos habla todos los días. Obedecer es algo que se puede, es posible. Obviamente no siempre vamos a ser perfectos en esa área, pero debemos dar los primeros pasos. Debemos dar los primeros pasos. Yo recuerdo que cuando uno siempre ha manejado, creo que aquí lo hemos escuchado, cuando alguien recibe al Señor en su corazón, hay 3 consejos que se le dan, ¿verdad? Y son los que generalmente más cuesta obedecer, y uno dice, ya sé cuáles son los consejos. Seguramente me va a decir, orar, leer la Biblia y congregarse. Ya me lo sé de Fácil. memoria, entonces fácil. Pero son los que son sencillos, pero ¿por qué nos cuesta tanto obedecerlo? ¿O por qué no lo hacemos? Entonces, ¿realmente hay un compromiso? O sea, yo puedo decir que soy discípulo de Jesús si no me interesa leer, si no me interesa orar, si me da aburrimiento y digo, no, cierro los ojos y toda la gente está pensando que estoy intercediendo y qué, soñando, ya
2 horas dormido, ¿verdad? Entonces, Pero también se puede, o sea, puede haber una persona que haga esas 3 cosas, pero que no aplique, digamos, la palabra. Es que es más complejo. La palabra del Señor Exactamente. en su trabajo, con los amigos. es que ahí viene el detalle. Cuando yo voy a obedecer, también sé por qué lo hago. Y hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, ¿y para qué voy a orar? Yo he escuchado, hay jóvenes que se me han acercado, mire, hermano, pero yo no entiendo la lógica de orar. Porque si Dios ya sabe todo lo que yo pienso, si Dios ya sabe todo lo que yo conozco y conoce las peticiones de mi corazón, ¿para qué se las voy a decir? Entonces, y uno dice, tiene lógica pero lo es que él está tratando de decir. Sí, porque a veces quizás uno se cuestiona en esas cosas. Sí. Y hay gente que dice, pero Dios quiere que se la diga vos. O Pero... sea, ¿por qué tengo, por ejemplo, que cerrar mis ojos? ¿Acaso no puedo orar con los ojos abiertos? Entonces, hay muchos jóvenes que se hacen muchas preguntas y son válidas. Pero ahí viene el detalle. Nosotros debemos saber que, por ejemplo, si obedecemos al hecho de orar, no es porque Dios no sepa lo que le vamos a decir, sino porque eso muestra de nuestro corazón que hay una dependencia de Él. Que a pesar de que Él ya conoce nuestra vida, nosotros venimos y es un acto de humildad y humillación, decirle, Señor, tú ya sabes lo que yo tengo, pero quiero contarte cómo me siento. De ahí viene la orientación a través de la palabra, el congregarse, son elementos que son parte, digamos, de lo que nos hace ser discípulos cuando obedecemos, pero hay que saber por qué obedecemos estos elementos, porque eso es lo que nos va a permitir más adelante permanecer firmes, ¿verdad? Creería yo. Y así la obediencia también está en otros elementos. Y hay que ser conscientes que igual es el Señor quien nos va a ayudar. Y si tenemos un compromiso como discípulos, la obediencia se va a ir dando. Sí, porque si vemos también las características de un discípulo de Jesús, consiste también en llevar frutos agradables al reino. Y ahí es donde vemos lo que usted mencionaba. O sea, si realmente permanecemos, entonces vamos a poder entregarle buenos frutos a Jesús. Pero ¿qué pasa con esas personas que no llevan fruto a Jesús? Entonces la gente dice, ¿son malos discípulos entonces? O que hay veces, hermanos, hay personas que, no hombre, o sea, toda la vida han pasado en la iglesia, sirviendo, pero, o sea, Sí, los no, frutos, es cierto. y se ve. uno dice, Es cierto, y porque- realmente será salvo, Es que y realmente Dios habrá salvación para esta persona, porque los frutos no se le ven. Sí, generalmente cuando se trata de ese tema, uno debe estar muy consciente que, por ejemplo, uno no puede decir tal persona es o no es salva, no se puede, pero lo que sí es bastante curioso, lo que estamos mencionando es que a veces se nos ha, 2 cosas, o se nos ha mal enseñado o hemos mal aprendido que el discipulado es activismo. Entonces, por eso hay gente que ha pasado años, lo hemos visto uniformados o lo hemos visto, y no es que estemos diciendo que todos en general, porque no podemos generalizar. Pero sí, o sea, de hecho sí, deben haber personas que a lo mejor han pasado muchos años dependiendo de un uniforme, de un privilegio, pero que sus vidas realmente no muestran ni el compromiso, ni la obediencia, y la otra característica, que son con las 3 que yo me quedaría, el servicio. Entonces, no se muestran, no hay Pero fruto. es que todos los reducen a un servicio, o sea, quizás más que todo a un servicio dentro de la iglesia. Y no es tanto a un servicio que fuera de las 4 paredes, ¿verdad? Correcto, y no es que nosotros veamos de menos los servicios litúrgicos o la alabanza, claro que no, si para nosotros eso es, Dios nos fortalece a través de un culto, Dios nos fortalece a través de una predicación, ya sea estemos en el local de la iglesia o la vayamos escuchando, claro que eso es elementos válidos, son elementos que nos enriquecen, que nos hacen crecer, pero el desafío está cuando nos encontramos con la realidad, cuando vamos al trabajo y el jefe explota en nuestra propia cara y nos dice de todo, cuando de repente nos encontramos con una persona que expresa odio hacia nosotros, ahí es donde es necesario que esos frutos salgan, ¿verdad? Y un fruto es algo que nace por naturaleza. O sea, si nosotros hacemos un análisis botánico, obviamente no vamos a hacer un análisis botánico, pero el punto es que si yo siembro ahí un árbol ¿de qué? Algo que le guste. De aguacate. Un aguacate. ¿Por qué de aguacate? Yo tenía Está bien. Yo imaginé que sí iba a ser la respuesta, no sé por qué, pero correcto, no espera uno una manzana roja, ¿verdad? Claro. O sea que si somos discípulos de Jesús, nuestros frutos serán los frutos que Jesús espera, que la Escritura nos enseña, que vamos a comprometernos con su
con su caminar. O sea, seguir a Jesús es algo que sale precisamente de las cuatro paredes de un edificio. Sí nos fortalecemos en un servicio litúrgico, pero el discípulo es discípulo en todo momento, en todo lugar, y las características que lo hace ser un discípulo no solo las muestra con ciertas personas, porque ese es otro problema. Hay personas que asumen ser discípulos del Señor, pero frente a otra gente es bastante fácil poder aparentar que yo oro, poder aparentar que yo sigo a Jesús o que soy un verdadero discípulo. Pero a veces en casa, que es donde todos nos conocen como realmente somos, donde esos frutos están ausentes. Entonces, creo que eso debe llevarnos a todos a la reflexión. ¿Tenemos compromiso? ¿Realmente estamos comprometidos con Jesús? Sí, estoy comprometido porque vengo todos los miércoles o todos los días tal. O sea, eso está bien, pero a lo que vamos es, ¿estás comprometido con Jesús en su causa? ¿Estás comprometido con Jesús en los ideales del reino de Dios? Y eso debe llevarnos a pensar, ¿y si yo estoy comprometido, obedezco o no obedezco a lo que Dios me envía? Que no siempre va a ser cómodo obedecer, como lo decíamos, ¿verdad? A veces va a ser un poco complicado, pero trae frutos. Y esos frutos generalmente se expresan en otras características donde quizás podríamos resumir la última que les mencionaba, servir a los demás. Y cuando nos referimos a servir, bueno, nosotros creo que una vez lo mencionaste, ¿verdad? Que a veces, decía ella, Sari mencionaba que nosotros podemos servir de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces nosotros venimos de cierto lugar y le decimos, te ayudamos. Pero aquí entra otra pregunta, hermano, que es que el llamado de Jesús es para todas las personas o tiene sus escogidos. Y nosotros hablábamos ayer con Sari de, ¿cómo era la frase que decíamos? ¿Cuál? Ya no pasé el examen. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿realmente se apega a esa frase o a ese dicho? Definitivamente sí, porque Jesús conoce, ¿verdad? ¿A quiénes Una llama? pregunta, o sea, ¿todos los salvos son discípulos? No todos los salvos tienen un compromiso real con el Señor. ¿Cómo es decir de Entonces, que- no todos son llamados. No, espérame, o sea, No, que vaya, definámonos. definamos. Vaya, todos los salvos, es decir, las personas salvas, las que ya están predestinadas, ¿las podemos llamar discípulos de Jesús? No. Es que ahí viene el punto. Jesús, es que aquí hay dos temas que uno debe tener bastante tacto para tocar, y el primero es la salvación como tal. O sea, ¿cuál es el requisito para que una persona sea salva? Es creer. No es en base a activismo, no es en base a ninguna otra cosa más que creer, como la misma palabra nos enseña. No es a través de acciones, es a través de la fe. Y hay muchas personas que creen en Jesús y eso es válido. La salvación se ejecuta de esa manera. Somos justificados por medio de la fe. Pero cuando se trata ya del compromiso, también es evidente que no todos los que creen van a demostrar un compromiso total. Hay personas a las que le va a costar mal y no por eso, digamos, una persona que, mire, tal persona recibió a Jesús y yo no veo muchos frutos. Como yo les decía al inicio, uno no puede decir sí o no. Es bien delicado porque no sabemos si esta persona realmente está teniendo otro tipo de conflictos y eso no quiere decir que la persona no sea salva. Pero los discípulos sí se marcan la diferencia. Por eso recordaba yo aquel tema, creyente o discípulo. Hay muchos creyentes y ahí van a pasar y está bien. Y eso no resta alguno de los atributos de la salvación porque, repito, somos salvos por medio de la fe. Si nosotros tratáramos de decir, por ejemplo, bueno, y aquellos que no son discípulos son salvos, entonces estaríamos dándole valor a las acciones, porque estaríamos diciendo que aquellos que sí actúan, o sea, que esas son las acciones que nos dan la salvación cuando eso ya fue pagado, cuando ya fuimos salvos, hemos sido lavados con la sangre de Jesús y eso nada lo puede cambiar. Pero definitivamente dentro de todo el cuerpo de Cristo, obviamente hay personas que desarrollan un compromiso mayor que otras. Entonces el llamado que Jesús tiene para todos aquellos que creen en Él es que todos los que creen se conviertan en discípulos, ¿verdad? Que se conviertan en discípulos, puedan seguir al Maestro y puedan desarrollar el compromiso, la obediencia, el servicio, de manera que podamos mostrar al mundo la luz de Jesús. Pero pues, obviamente también está el equilibrio, es decir, una persona, por ejemplo,
porque alguien puede decir que creyó en Jesús y tampoco, y ser todo lo contrario, hay extremos, ¿verdad? Pero hay personas que reciben a Jesús, creen en Jesús, pero no se involucran, tal vez no se preocupan por ser serviciales o no han desarrollado ni el compromiso, ni los elementos, ni las características. Pero Dios siempre presenta a las personas una nueva oportunidad para que lo hagan, ¿verdad? Y hay personas que probablemente creen que han recibido a Jesús o que son creyentes y tal vez no han creído como deberían o no han entendido lo que se trata de creer en Jesús, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, bastante amplio, pero válido de tocar. Sí, que realmente yo pensé de que así era. O sea, la persona que cree es discípulo. Automáticamente. Ajá. Pero o sea, entonces ahí porque- va arraigado con la pregunta que yo le hice, o sea, todos son escogidos, o sea, para ser discípulos, pero no. O sea, todos somos escogidos por Dios, porque el Señor había predestinado que tal o tal persona, que nosotros le recibiéramos a la edad que fuera, eso estaba predestinado. O sea, Dios ya tenía el conocimiento de quiénes o de quiénes son de su redil, pero no necesariamente eso significa que las personas son discípulos o automáticamente van a comportarse como un discípulo, no necesariamente. Los pastores pueden ser una especie de discípulos o son discípulos. Deberían. O sea, que ahí viene el punto, ¿verdad? Hay personas que creen pero no se involucran en nada. Y ahí van, llevan su fe, tratan de... Pero dice, no se involucran en nada en cuanto al servicio dentro de una iglesia. Correcto, Ah. pero no necesariamente los descalifica eso. Y hay personas que pueden tener un privilegio y Y no mostrar fruto. correcto, entonces hay personas que quizás no tienen un uniforme, no desarrollan un privilegio, no son pastores, pero son más discípulos en su vida real. Exacto. Entonces, este tema es bastante delicado, pero es cierto y hay que tocarlo. Cuando hablamos de los pastores, claro, todos los que tenemos la responsabilidad del ministerio, deberíamos ser discípulos. Sí. Y ahí es donde viene, o sea, nosotros no podemos decir, pues ya sé quién no es, o quién sí. No nos corre, no Ya nos corre. estamos pensando. Sí, porque yo veo que vaya haciendo lista. Él sí, él no. No podemos tampoco decirlo, o sea, porque al final toda esta reflexión debe ir para nosotros. Para nosotros, y cuando nosotros observamos una persona que a lo mejor tiene una aptitud que frente a nosotros la tuvo y decimos, ese no está dando fruto, deberíamos evaluarnos, ¿acaso no nosotros también en algún momento perdemos los estribos? ¿Y qué tal estamos frente a las personas incorrectas en el momento incorrecto y nos enojamos y explotamos por alguna razón? Entonces, esa persona puede decir, y es pastor. Sí. Y dudo que sea discípulo. Entonces, al final nosotros tampoco podemos ponernos en esa posición de decir este o este, porque primero que no nos corresponde y lo segundo es que siempre las reflexiones que nosotros tenemos deben ser para nosotros. Y si nosotros observamos, por ejemplo, que alguien en la fe, porque todos desarrollamos amistades en la fe, si nosotros vemos que alguien en la fe a lo mejor no está comportándose como debe o está a lo mejor desviándose del comportamiento que debe tener, con amor nos acercamos, no haciéndonos sentir superiores, sino decirle, yo creo que no está bien, yo creo que puedes direccionarte de mejor manera. Y el propósito es ese. Hay otro elemento que hace diferente el discipulado que encontramos en Jesús, porque los discípulos, por ejemplo, de los rabinos, de otras escuelas, de filosóficas, ellos sí llegaban a alcanzar un grado de maestros. Que Y nosotros, a los maestros. nosotros, en cambio, tenemos que tener claro que nunca vamos a superar esta etapa, siempre durante nuestra vida, y eso es lo que nosotros debemos estar conscientes, vamos a ser discípulos. Nunca vamos a dejar de aprender del maestro, nunca vamos a dejar de ser corregidos por él, nunca vamos a dejar de tener cosas que aprender. Siempre, eso es algo que nos va a ayudar todo el tiempo, saber que somos discípulos todo el tiempo y por lo tanto Dios puede enseñarnos, e incluso Dios puede enseñarnos a nosotros de las maneras menos esperadas. Y uno podrá decir, qué raro, o sea, ¿cómo es que Dios me habla a través de esto si eso no es en la iglesia? Dios puede hablarnos a través de la realidad, Dios puede hablarnos a través de otra persona y a veces incluso, y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de que Dios incluso en ocasiones ocupó reyes paganos para hablarle a sus hijos. Entonces no debe sorprendernos el hecho de que Dios esté interesado
que Jesús esté interesado en que nosotros seamos discípulos. La decisión está en nosotros. Si nosotros ya recibimos a Jesús, la pregunta que debemos contestarnos nosotros y aquellos que están observándonos es, ¿cuál es el compromiso que tienes con el Maestro? Ya recibiste a Jesús, gloria a Dios por eso, qué bueno, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo vas a colaborar en la labor del reino de Dios? ¿De qué manera vas a transmitir ese mensaje tan importante y relevante para nuestra juventud y para la sociedad en general, ¿verdad? Entonces es ahí donde resulta, creo que lo más relevante de esta reflexión, nuestra propia interiorización. Bueno, creo que yo en lo personal me he hecho esa pregunta. ¿Con qué vas a salir? Tranquila. ¿Con qué vas? ¿Por qué nos escoge Jesús a nosotros? A veces uno se puede preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué Jesús me escogió a mí? Claro, sabemos que Jesús no quiere a personas perfectas, ¿verdad? O sea, porque no podemos, nos equivocamos a diario. Pero, ¿por qué nos escoge Jesús? ¿Por qué? Es una pregunta no solo difícil, sino que yo creo que no podemos responder, porque simplemente el Señor nos escogió y definitivamente está claro que no es porque hubiéramos sido buenos, Dios nos escogió no porque tuviéramos las características. Probablemente la misma pregunta que Pedro se hizo a la orilla del lago cuando estaba pescando. ¿Y por Creo qué que los yo? discípulos son un vivo ejemplo de eso. Correcto, entonces, y dentro del equipo de discípulos de Jesús había de todo, habían guerrilleros, habían pescadores, recaudadores de impuestos que eran, para las sociedades entonces, eran detestables. Entonces, bastante cuestionable. Yo creo que ellos en algún momento, me imagino que en lo que seguían a Jesús, porque ellos no solamente escuchaban las enseñanzas de Jesús, sino que Jesús les dejaba ver su vida. Y ese es otro elemento bien bonito del discipulado, porque no solamente es ponernos frente a un grupo de gente y enseñar algo metódico, sino que nosotros enseñamos con nuestro ejemplo. Entonces al final nosotros estamos discipulando a otros sin saberlo a veces o sin tener conciencia de ello. Hay gente que va tras nosotros. Hay gente que está pendiente de lo que hacemos. Hay gente que quizás siente, somos, ¿cómo decirlo? Inspiramos a otras personas a veces sin saberlo. Entonces todo el tiempo nosotros somos personas que somos discípulos, pero a la vez también estamos haciendo discípulos. O sea que eso es un elemento, parte del mandato de Dios, de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y la mejor forma es abrir nuestra vida. Por eso Jesús no solamente les enseñaba, sino que Él comía con ellos, dormían juntos. Bueno, de hecho Jesús tenía un buen humor, según la Escritura. Entonces seguramente no me sorprende que Jesús en algún momento bromeara con ellos. Entonces ellos veían a Jesús como alguien al que se podían acercar. Y ese es un elemento, creo que termina siendo muy importante, porque ellos, mientras eran excluidos por la sociedad, mientras no tenían esperanza de ser reconocidos por nada ni por nadie, Jesús les reconocía. Y yo creo que ese es el valor. Creo que todos en algún momento nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué yo? ¿Verdad? Señor, ¿por qué me llamaste a mí? ¿O por qué tú has puesto en mí esta inquietud? Señor, ¿por qué yo he llegado a tener una reunión juvenil? ¿Por qué yo predico la palabra? Yo no soy el más apto, yo tengo errores, yo me equivoco. Creo que son muchos los jóvenes que en este momento pueden estar pensando eso y pueden estar haciéndose esa pregunta. ¿Por qué? Y generalmente el Señor no responde esa pregunta, sino que al contrario Él nos muestra su amor y misericordia. Y probablemente vamos a seguir preguntándonos por qué, y Dios va a seguir mostrándonos su camino, Dios va a seguir respaldando nuestras vidas, y así. Usted mencionaba que cada uno de los discípulos también tenía como sus pros y sus contras. Entonces, ¿cómo llamó Jesús a cada uno de sus discípulos? ¿Por esas cosas en específico? ¿O porque veía también en ellos algo diferente que decía yo sé que, por ejemplo, va a poder ser buen discípulo, un buen seguidor? Primero porque en los evangelios los discípulos, Jesús tenía la conciencia que se iban a convertir en un ejemplo para todo el mundo. Y Él pudo haber escogido a los mejores, ¿verdad? A los más intelectuales y todo, sino que escogió a los que aparentemente estaban menos aptos para eso. Entonces, eso es una enseñanza que va a permanecer siempre para nosotros, porque Jesús sigue enseñándonos primero que no está estableciendo un parámetros. Un perfil. Los discípulos eran totalmente diferentes, pero el Señor sabía lo que iba a hacer con ellos. Entonces, si somos discípulos, ¿por qué lo somos? Porque hay un propósito de Dios. O sea, Dios tiene un propósito con sus hijos. Y aquellos que son discípulos o que se comprometen, aquellos que obedecen y sirven a los demás, tal como Jesús lo hizo,
serán los que van a vislumbrar con mucha más claridad el propósito que Dios tiene. Y eso es algo que da vuelta muchas veces, pero yo me recuerdo decir, ¿cuál es el propósito conmigo? Señor, ¿cuál es el propósito conmigo? Y yo en algún momento dije, ya sé, tú quieres que yo sea músico como mi papá. Entonces me compré una guitarra, un amplificador, comencé a ensayar, solo cargaba instrumentos, nunca me dejaban tocar, entonces no sé por qué, pero decía, este es mi propósito, pero era lo que yo quería, pero Dios sabía lo que tenía para mí. Y así hay muchos jóvenes que en este momento dicen, pero siento que no es mi propósito llevar el mensaje, o siento que hay personas mejores que yo, pero no, debemos tener la confianza de que no somos productos terminados y que Dios de nosotros va a hacer algo. Y debemos estar firmes, que era una palabra que mencionabas tú, Sari, permanecer firmes, porque es así como vamos a alcanzar a ver ese propósito que Dios tiene con nosotros. Cuando menos acordamos, estamos en la posición donde Dios quería, en el momento donde Dios quería, ayudando a las personas que Dios quería que ayudáramos. Y nosotros quizás sin saberlo en un principio, ¿verdad? Así que si ya comenzamos a seguir a Jesús, si ya comenzamos a involucrarnos, si ya comenzamos a tener ese compromiso con Dios, no desmayemos, no va a ser fácil, pero sin duda va a traer sus frutos y vamos a ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Creo que está más que claro todo lo que hemos aprendido este día. Entonces, gracias, pastor, por acompañarnos. Tuvo con dos muchachas algo complicadas ahí, le pusimos ahí. No. Pero gracias, hermano, por estar con nosotros. Y Sari, a ver, unas palabras que tenga. No, pues agradecerle, hermano, realmente por esta oportunidad, pues, de poder iluminarnos y agradecerles a ustedes que están ahí con nosotros, ¿verdad? Siempre aprendiendo y pues todos aprendemos un poco más cada día. Así es que, Roxy. No, pues nada, aquí nos sentimos muy felices porque sabemos que es un tema que, como decía el hermano, es bien complejo y pueden existir muchas dudas, muchas cosas, pero hay una forma de llevar los frutos, ¿no? Y es siendo un buen discípulo, permaneciendo, estando ahí en el pie de la lucha y como dicen, comprometerse, dar esa mía extra, sí, que quizás a muchos nos cuesta, pero es de seguir tomados de la mano del Señor. Así es. Y gracias a cada una de las personas que se conectó con nosotros y esperamos seguir teniendo más temas así, seguir invitando a más personas, como el hermano Melqui, que lo tuvimos aquí también, que lo pueden ver en diferentes podcasts también, que está ahí en un podcast muy bonito y como dice su nombre, diferente, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver también ahí. Así que agradecerles a cada una de las personas que estuvo con nosotros y esto fue un podcast más.